Hola a todos. El tema de hoy es la historia. Conoceremos qué estudia la historia, las fuentes históricas, la utilidad de la historia, cómo se cuentan los años, los historiadores, las ciencias auxiliares y otras disciplinas relacionadas. Bienvenidos. La historia. La historia es un conjunto de hechos o sucesos relacionados entre sí, ocurridos durante un tiempo pasado y lugares determinados, llevados a cabo por sus protagonistas, que se pueden conocer mediante el análisis de las fuentes históricas. Las fuentes históricas. Una fuente histórica es cualquier resto material, escrito, oral, gráfico o audiovisual, que ofrece al historiador una información sobre la actividad humana y le permite reconstruir el pasado. Según su origen, las fuentes pueden ser primarias y secundarias. Las primarias son las pertenecientes a la época histórica estudiada. Llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona, como por ejemplo joyas, monedas, vestidos, armas, cerámicas, restos de humanos o animales, cartas, testamentos, prensa, discursos, diarios privados, pinturas, entrevistas, autobiografías y fotografías. Las fuentes secundarias son las elaboradas a partir de las fuentes primarias, en épocas posteriores. Se denominan también historiográficas. Existen, por ejemplo, los mapas, libros, películas, comentarios, opiniones, revistas, enciclopedias, bibliografías, tablas y mapas conceptuales. ¿Qué se estudia en la historia? En la historia se estudian las raíces de lo que actualmente somos. Se encuentra parte de la explicación de por qué en los tiempos en que vivimos las cosas suceden de una u otra manera. Conocer la historia nos permite encontrar respuestas a nuestras preguntas sobre las causas del presente, pero también nos transmite la experiencia para evitar repetir en el futuro los errores de antes, o mejorar lo que se ha hecho bien. Por eso se dice que la historia es una maestra para nuestras vidas. ¿Cómo se cuentan los años? Existen distintas formas de computar el tiempo. Por ejemplo, los romanos iniciaban su cuenta el año de la fundación de Roma, que nosotros datamos en el año 753 a.C. Los musulmanes lo empiezan en el año de la Égira, cuando Mahoma huyó de la Meca a Medina, 622 después de Cristo. En la cultura occidental, el cómputo de años se inicia con el nacimiento de Jesucristo. El año del nacimiento de Jesucristo es el año 1. Los años anteriores a esta fecha se referencian como antes de Cristo, y los años posteriores como después de Cristo. Como no existe el año 0, el siglo I transcurre entre los años 1 y 100, el siglo II entre los años 101 y 200 y así sucesivamente. El primer milenio transcurre entre los años 1 y 1000, el segundo milenio entre los años 1001 y 2000 y así sucesivamente. Los historiadores. Las personas que estudian el pasado se llaman historiadores. Para conocer el pasado estudian los documentos, escritos, periódicos, libros antiguos, gráficos, fotografías, monumentos, instrumentos de trabajo, utensilios de cocina, armas de guerra que se han conservado. También recogen lo que cuentan las personas mayores, que dan su testimonio de lo que pasó antes.
Los historiadores escriben el resultado de sus estudios en libros que luego son leídos o consultados por las personas que quieren saber cómo fue el pasado. Heródoto, este griego, es considerado el primer historiador del mundo occidental. En los 9 libros de su obra Historias, narró con detalle el desarrollo de las guerras médicas entre griegos y persas, que culminaron con la victoria de los helenos sobre Darío el Grande y su hijo Jerjes. Además de ser un relato, Historias tiene una orientación moral y religiosa e incorpora descripciones etnográficas sobre los pueblos bárbaros. Ya desde la misma antigüedad, la obra de Heródoto fue apreciada por su novedad y valor que le otorgó el título del padre de la historia. Los historiadores buscan la causa de los hechos históricos y sus consecuencias. Las causas pueden ser múltiples tipos: económicas, como la pérdida de la cosecha debido a la sequía; políticas, como el estallido de una guerra; sociales, como la protesta de un grupo social por la subida de impuestos; culturales, como un descubrimiento científico; y personales, como la muerte de un rey sin descendencia. Las ciencias auxiliares. Existe un conjunto de disciplinas, muchas de ellas del ámbito social, que auxilian a la historia en su quehacer. Algunas de esas ciencias son: antropología. Estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Paleontología. Estudia los fósiles, animales y vegetales de épocas remotas. Es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres orgánicos desaparecidos a través del análisis de sus restos fósiles. Geografía. Ayuda a ubicar los lugares donde sucedieron los hechos históricos y el territorio en el que se han desarrollado la vida de los pueblos. Geología. Es especialmente útil para estudiar las primeras etapas de la evolución del planeta, en vista de que se ocupa de la formación y constitución de la corteza terrestre. Paleografía. Se ocupa de las formas de escritura antigua y de los signos convencionales que los humanos utilizaban para comunicarse en épocas pasadas. Arqueología. Los arqueólogos saben excavar y así descubren objetos y construcciones que con el paso del tiempo han quedado ocultos o enterrados en diversos lugares del territorio. Gracias a la arqueología conocemos, por ejemplo, las ruinas de grandes edificios o los objetos que los antiguos usaban para trabajar, para comer, para adorar a sus divinidades. Además de todo lo dicho hasta aquí sobre la historia, hay que agregar que existen disciplinas que suelen confundirse con esta ciencia, pero se distinguen ligeramente de ella por sus objetivos, como por ejemplo la etimología, que es una disciplina relacionada con la filología y la lingüística histórica, que estudia el origen de las palabras y de su significado original, yendo con frecuencia a sus raíces en la lengua de la que proceden. La historiografía es la acción de escribir la historia. La historiología es una teoría sobre los procesos históricos en general, y la filosofía de la historia se pregunta por la validez y finalidad de la historia. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso del presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir. Hasta pronto.